Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te traemos un nuevo relato que tuvo lugar en una calle del centro histórico de la Ciudad de México. Se cuenta que alrededor del año 1600, en la calle de Alzures, hoy conocida como República Dominicana, de la que te mostraremos imágenes en el video, comenzó a penar un muerto, cubierto con una manta blanca, el cual tenía un oscuro secreto. Actualmente, la calle de República Dominicana es una zona muy activa, en donde encontramos diversos comercios. En la esquina se encuentra una iglesia conocida como el Templo del Carmen. En la época colonial, en este lugar se formaba un estrecho callejón. Por eso, y las apariciones, algunos conocen a esta calle como el Callejón del Muerto. Acompáñanos a escuchar su historia. Hace muchos años, en la casa más bonita y lujosa de un callejón estrecho, vivía Tristán Alzures, hijo de don Tristán, quien fue el mercader más respetado de esa época y quien a su muerte dejó un legado de ejemplo de cómo vivir como buen cristiano. Don Tristán era muy querido en el barrio porque ayudaba a los pobres y necesitados. Todos lo conocían por ser un hombre educado, amable y caritativo. Fue tal la tristeza que sintieron sus vecinos cuando falleció, que nombraron al callejón Alzures, en honor a su benefactor y muy querido vecino. Tras su fallecimiento, su hijo, quien también se llamaba Tristán, heredó su casa, una tienda y mucho dinero. Tristán hijo llevaba una vida normal. Además de continuar con el comercio que había heredado, le gustaba la lectura y dormir temprano. Sin embargo, una noche escuchó unos lamentos que provenían de la calle. Muy asustado, se asomó por la ventana y con horror vio una figura espectral, un hombre que parecía ir cubierto con una manta blanca transparente, de alta estatura y faz pálida, largo y lacio cabello negro y una espesa barba. Además, su mirada tenía un brillo aterrador. Asustado, corrió a su habitación y empezó a rezar suplicando que desapareciera esa terrible figura. Al día siguiente, platicando con sus vecinos, descubrió que varios de ellos habían visto a la aterradora figura, pero ninguno lo había reconocido, y coincidían en que los lamentos y el aspecto de aquel espectro eran aterradores. Lamentablemente, las visiones del fantasma se volvieron más comunes. Prácticamente aparecía todas las noches. Por mucho que rezara Tristán, el espectro no se iba y no le dejaba dormir con sus lamentos. Una noche, fastidiado de vivir con miedo, decidió hablar con el fantasma. Se armó con una daga y pidió ayuda a Dios. En cuanto escuchó el primer lamento, salió y con una voz muy firme le exigió al fantasma decirle qué asuntos tenía en este mundo. El espectro solo gimió. Tristán volvió a preguntar y entonces el espectro habló con una voz tan afligida y aterradora que el muchacho sintió que se le helaba la sangre. El fantasma le pidió que escuchara con respeto y le dijo que aún estaba en la tierra por la culpa, ya que mientras vivió había cometido un gran pecado que ni con todos sus esfuerzos pudo borrar. Para que su alma descansara, le pidió a Tristán que fuera a su casa y le dio instrucciones para que cavara en su jardín. Ahí encontraría una caja, pero le mencionó que era muy importante que no la abriera, que se la entregara al arzobispo para que él dispusiera de lo correcto. Tristán siguió las instrucciones y encontró un cofre. Al día siguiente se lo llevó al arzobispo. El arzobispo abrió el cofre y encontró una carta que decía lo siguiente: quien encuentre este mensaje, si no es una persona santa o consagrada, deje de leerla. Y si fuese sacerdote, siga leyendo, para que pida a Jesús que me libere de pecado y me perdone la culpa, ya que en la tierra no quise revelar mi crimen. Mis conocidos me han estimado como religioso y honrado, pero mi mano estuvo bañada de sangre por un hecho premeditado. Soy Tristán Alzures y maté a mi amigo Fernán Gómez, propietario de minas y haciendas en Guanajuato. Llegó a México, me buscó y le dio hospedaje, pero robó mucho oro que tenía guardado para los asuntos de mi negocio.
Fernán se hizo el desentendido cuando le pregunté por el oro, e incluso culpó a uno de mis sirvientes. Lleno de ira decidí vengarme. Lo invité a cenar fuera, y cuando volvimos ya era muy tarde. Fernán estaba borracho, por lo que no tardó en dormirse. Cegado por la ira de su traición, tomé un puñal y se lo clavé en el pecho. Cavé una fosa en un rincón del jardín donde ningún sirviente lo notara, y ahí lo enterré. Al día siguiente le dije a mis sirvientes que Fernán ya se había ido, por lo que nadie sospechó. La culpa me ha carcomido desde ese día, pero nunca tuve el valor de confesar. Con tal de obtener el perdón, he servido como cristiano y he tratado de ayudar a todos los necesitados, pero eso no ha calmado mi conciencia. Si ves esta carta, solo te pido que ayudes a descansar mi alma y la de mi antiguo amigo. El arzobispo pidió que buscaran el cuerpo de Fernán para que se le pudiera dar santa sepultura. También pidió que exhumaran el cuerpo de don Tristán para simular un ahorcamiento, para que pagara por sus pecados. Todos sorprendidos vieron que don Tristán llevaba un lujoso pendiente de filigrana y esmeraldas, y lo reconocieron como el que llevaba el espectro del callejón. Finalmente se volvió a enterrar a don Tristán, y se hicieron muchas misas y oraciones para que al fin su alma pudiera ser perdonada. El fantasma dejó de aparecer y finalmente Tristán hijo pudo vivir en paz. Sin embargo, algunos testigos dicen que actualmente, de vez en cuando, aún puede verse al fantasma de don Tristán caminando en lo que hoy es la calle de República Dominicana. Dicen que se aparece especialmente cuando alguien pretende cometer un crimen, para así evitar que su alma tenga que pasar lo mismo que la de él. ¿Qué te pareció esta leyenda? Esperamos nos puedas ayudar con tu like y suscripción para poder seguir subiendo más historias al canal. Si tienes alguna sugerencia de una historia que te gustaría escuchar, déjanoslo saber en los comentarios. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!